Pero si te da algo limítrofe y la clínica no es como tal, digamos. Pero es que dijimos que el 14 de 10% ahora es un espectro, a menos que tengas una curva plana, pero estás seguro que es una gastroparesia y que funciona como tal, en donde vas a tener ahí tratar, es decir, hay algo muy lindo que es la Smart Pill, que es excelente, vale muchísima plata, es dificilísimo, pero realmente te muestra si tenés compromiso, si el problema es miopático o neuropático, porque vos ves las contracciones y los patrones y ves si tenés hasta pasaje por el cambio del pH, si del estómago se fue al duodeno y después volvió, cosas por el estilo que son fabulosas. En los cambios de pH vos vas diferenciando las zonas y es recontra útil. No es invasivo, no tiene, pero tecnesio no le vas a hacer, ¿para qué le vas a hacer la segunda vez? No, si vas ahí te guías clínicamente. Y si son limítrofes, vos tenés este trabajo que te avala que un 70% pasaron, un 40% pasaron de un lado al otro. Eso no podrán haber pasado porque estaban mal clasificados, mal hecho. No, porque era el mismo grupo, la misma gente, el mismo sitio de medición. Entonces, no es cuestión, es decir, si vos tomás como punto de corte el 10%, no. Si vos tenés un punto de corte, y unos pasan para acá y otros pasan para acá. Lo importante en la implicancia de esto es la terapéutica. ¿Y cómo te vas a guiar? Con la clínica. Pero sin saltarte ninguno de los pasos. No vas a mandarle a hacer un chipoe si vos ya no le diste ni tazapina. Y de repente no le diste porque no estás acostumbrado. No, animémonos, vayamos de a poquito. Paso a paso. Bueno, sí. Ah, bueno, bárbaro. Bárbaro. Bueno, justamente por esto que hablamos, es importante hablar de los neuromoduladores, cuál usar y en qué paciente. A ver, primero, ¿qué son los neuromoduladores? Importante. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es la justificación fisiopatológica para usarlos en gastroenterología? ¿Cuál usar? ¿En qué paciente? Bueno, primero, ¿qué son? Son sustancias que van a alterar la forma en que los nervios se comunican entre sí y el nivel de actividad general del cerebro actuando sobre señales nerviosas. De esta manera, estos fármacos actúan sobre el dolor. Entonces, ¿cómo actúan? Porque pueden actuar en la percepción visceral o pueden regular la vía del dolor. ¿Cuántos tipos de neuromoduladores tenemos? Tenemos neuromoduladores centrales, como son los que actúan sobre noradrenalina, serotonina, dopamina, esos tres neurotransmisores esenciales para trabajar sobre el dolor, como los antidepresivos, los antipsicóticos, que debemos sacarles estos nombres, porque en realidad es la acción de ese fármaco para una patología particular. Por eso ahora son neuromoduladores. Y tenemos también neuromoduladores periféricos, y nosotros a un ente espasmódico no le decimos neuromodulador. Sin embargo, lo usamos para el dolor, porque actúan sobre los receptores de la dopamina. Por ejemplo, la trimebutina. Bueno, entonces, no nos pongamos tan exquisitos y tan solemnes con los de arriba, si los de abajo también actúan sobre receptores de dopamina. O, por ejemplo, los que actúan sobre la guanilato ciclasa, sobre la serotonina, el ondansetrón. Bien. Esta nueva terminología tiene una base más científica, evita el estigma de ser considerado psiquiátrico, porque lo primero que te van a decir, doctora, yo no soy loca. No, mujer, entonces entras a explicarle que el eje cerebro-intestinal tiene el mismo vocabulario, es decir, el cerebro y el segundo cerebro se comunican con una vía, como si fuera una autopista, con neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los mismos que están acá, iguales a los que están acá. Y no es que este habla en español y este en arameo, hablan con el mismo idioma, las mismas letras, los mismos neurotransmisores.
Por eso es que estamos avalados a utilizarlos. Fíjense que la liberación de serotonina a nivel del sistema nervioso entérico es casi un 95%, mientras que en el cerebro es un 3 a un 5%. Y estamos dando inhibidores de la recaptación de serotonina a pacientes con depresión, obviamente, que son recontra efectivos. No pensamos si tienen diarrea. Y claro, la depresión se la curamos, pero viven en el inodoro. Pero todo ese tipo de cosas, es importante saberla, como es nuestra neurofisiología. Entonces, tenemos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina. A ver, de tricíclicos, el que más utilizamos es la amitriptilina. Realmente es recontra noble. Vamos a estar peleando continuamente con los psiquiatras porque ellos ya no la quieren usar. Porque es sucia, pero a nosotros nos sirve lo que es sucio, justamente porque es antimuscarínica, anticolinérgica y antiserotoninérgica. Ahora vamos a ver cómo es la cantidad de receptores en los que actúa la amitriptilina, pero eso es una ventaja adicional para nuestros pacientes diarreicos. Cuando utilizamos inhibidores de la recaptación de serotonina, tenemos escitalopram y tenemos paroxetina. Vamos a ver que cuando no podemos darle tricíclicos y el paciente es diarreico y debemos seguir con MIRS, porque no podemos pasarle al dual o lo que fuera, la paroxetina da menos efecto de estimulación de diarreica. Después tenemos los duales, son muy importantes, se utilizan muchísimo, la desvenlafaxina, la venlafaxina. Luego están los otros que no son los más utilizados. Acá tenemos a la mirtazapina como los tetracíclicos, importante entonces en dispepsia. Y acá es lo que yo les decía, fíjense el tricíclico, qué sucio que es. Miren cuántos receptores tiene. Miren lo que es el inhibidor de la recaptación de serotonina. Claro, por eso es que lo quieren utilizar los psiquiatras, porque actúa sobre un solo receptor. Tenemos los duales y tenemos otros no específicos que actúan sobre como la gomelatina y demás. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos? La mayoría bloquean la bomba de recaptación presináptica de los tres principales neurotransmisores: serotonina, noradrenalina, dopamina. ¿Cómo me inhibe la recaptación presináptica? Claro, para que se acumule ese neurotransmisor en la luz y me dé o una downregulation o una modulación posterior en lo posináptico. Entonces, esto hace que el neurotransmisor se acumule en la hendidura, como lo vemos ahí, y luego se conduce a una downregulation de sensibilización de los receptores posinápticos del neurotransmisor respectivo, explicando las acciones antidepresivas de los fármacos. ¿Cuál sería el mecanismo? Las propiedades que explican la acción antidepresiva también pueden explicar los efectos analgésicos a través del eje cerebrointestinal, que constituyen la base biológica de la percepción del dolor. Los mismos neurotransmisores son los mismos que actúan en el dolor. Entonces, interfieren en la función de los circuitos emocionales y cognitivos relacionados al dolor, entrelazándose con las regiones del procesamiento del dolor, corteza cingulada anterior, corteza prefrontal. Así se explica la modulación psicológica de la experiencia de dolor. Dolor es una experiencia que es muy distinta de acuerdo a dónde hayamos nacido. Siempre cuento una cosa muy cómica que me sucedió, que estábamos en un pase de Sara, yo era residente, y hace tantos años, y estaba una paciente, que estaba asiática, que estaba en coma, supuestamente, y bueno, nos estaban enseñando, frótenle el esternón, aprieten, fíjense si responde al dolor, ya está en vías de saliendo del coma y demás. Bueno, entonces vamos al otro paciente y yo siento al lado de la cama, ¿qué pasa? ¿Qué? Me apretaron toda. Claro, ella pensaba que no tenía que decir nada frente al médico. Ya había salido del coma, estaba despierta, pero supuestamente no tenía que responder a nada porque
En los asiáticos suele pasar, no sé si a ustedes les pasó cuando los más grandes, que hacían las primeras endoscopías sin anestesia, cuando venían los chinos, una vez también pasó esto, el marido estaba al lado y la sopapeaba a la mujer, no te quejes. Así, que uno dice ahora, esto es muy loco, bueno, pero nos sirve para explicar que la experiencia del dolor es diferente de acuerdo a nuestro aprendizaje de lo que es el dolor y a qué estamos habilitados a quejarnos o no. Bien, los antidepresivos interfieren en los mecanismos de transmisión del dolor a nivel del asta dorsal, modulando la transmisión aferente del dolor, y las vías eferentes están controladas por la amígdala, la corteza cingulada anterior. Entonces, es importante destacar que estas proyecciones son de naturaleza opiodérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. Entonces, en conclusión, los antidepresivos pueden interferir en los procesos moduladores del dolor. Es bastante claro y por eso los tenemos que utilizar. Durante la última década, miren esto que interesante, la neuroplasticidad se vio como otro mecanismo de acción de los antidepresivos en los tratamientos de los trastornos funcionales gastrointestinales. Nosotros teníamos un antiguo concepto que decíamos que teníamos una cantidad de neuronas cuando nacíamos y era la misma cantidad de neuronas o menos cuando nos moríamos. Y mueren cuando tenemos un evento isquémico, una hipoxia, y hasta se discute, porque hay evidencia, que son plásticas y capaces de crecer de nuevo. Eso ya se vio en un Lancet del 2000, creo que salió, que las neuronas también pueden morir después de un trauma psicológico o estrés postraumático, siendo importante para el trastorno funcional en aquellas regiones que controlan el dolor, pero esto puede neuromodularse. Los tratamientos a largo plazo con antidepresivos, la palabra, parece que aumentan el crecimiento neuronal en estas regiones por aumento del factor neurotrófico con efectos inmediatos porque reduce el síntoma, pero a largo plazo aumenta la reconexión del cerebro llevándolo a un estado premórbido. Es muchísimo esto, por eso es que hay que actuar rápido y no dejar esa memoria de dolor. ¿Saben qué? Bueno, esto es al margen, ¿no? Pero esto del factor neurotrófico, hubo 2 papers en el 2021 de Michigan que hablaban sobre los alimentos fermentados, específicamente sobre el kefir. Y habían puesto kefir con neuronas a cultivar, y el tema es que comenzaban a las neuronas a liberar unas vesículas con aumento del factor neurotrófico, y lo estaban probando en los trastornos cognitivos. Así que miren qué interesante, ¿no? Ahí estamos mezclando, ojo, son trabajos de investigación, son trabajos in vitro, no es algo que esté todavía probado, pero podemos neuromodular de muchas maneras. Por eso tanto le damos bola a la microbiota y al alimento. Bien, sigamos, si no me mezclo con todo. Y mecanismo de acción periférica de los antidepresivos es aumentan la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica y la neurogénesis periférica. Estos mecanismos de acción proporcionan la base teórica para el uso de neuromoduladores centrales en los trastornos funcionales gastrointestinales y otras condiciones dolorosas, y ya que los efectos analgésicos y gastrointestinales periféricos ocurren de manera independiente a los efectos antidepresivos y ansiolíticos de los fármacos, tenemos una base racional para su uso en los pacientes, sin importar que presenten o no comorbilidades. Esa es una pregunta típica. ¿Yo le voy a dar un neuromodulador si el paciente tiene ansiedad o depresión? No, lo vamos a utilizar por criterio farmacológico de decir, esto es lo que está alterado, la neurotransmisión está alterada, necesito neuromodular, necesito bajar el umbral a la sensibilidad del dolor, y no tiene nada que ver si tiene ansiedad o depresión asociada al síntoma. Eso es aparte. Entonces, neuromoduladores, intestino-cerebro, tenemos centrales periféricos, y esta nueva terminología mejora la comprensión de su valor farmacológico, reduce el estigma, mejora la adherencia. Opciones de primera línea. ¿Inhibidores de la recaptación de la serotonina? Bueno, sí, pueden pensar cuando tiene una personalidad más ansiosa, más depresiva, tiene síntomas fóbicos, sin que sea una ansiedad
un trastorno de ansiedad generalizada, sino que tiene una personalidad un poco más ansiosa. Bueno, recordando siempre que cuando tiene modalidad constipada. La amitriptilina es la primera línea de tratamiento para el dolor, en todo. Lo van a ver en migraña, lo van a ver en trastornos de la articulación temporomaxilar, lo van a ver en fibromialgia. Es realmente noble, totalmente noble. Perdamos el miedo a usar amitriptilina, empecemos con 5 miligramos o menos. No pasa nada. Y la vamos subiendo semana a semana, hasta que tengamos la mínima dosis efectiva. No tenemos 25 porque dice el cuadradito que hay que dar 25, no. La mínima dosis efectiva. Tetracíclico, la mirtazapina, ya hablamos, importante cuando náusea y vómitos. Sí. Duloxetina, cuando el efecto es insuficiente, aumento. Puedo aumentar o puedo asociar. Podemos utilizar, ya sea agentes de la pregabalina y la gabapentina son también. La pregabalina también es muy, muy noble y la podemos asociar tranquilamente en los cuadros de dolor. Primera línea de tratamiento. La dosis diaria, esto es lo que dice en la Clínica Médica de Norteamérica publicada en el 21. Yo le digo que los rangos que utilizamos en general son menores. No empiezo nunca con 25. Esa es mi experiencia. Estos son los efectos secundarios. La segunda línea principalmente, ¿qué utilizo? No utilizo ni quetiapina ni olanzapina, utilizo pregabalina. Perfecto, y mucho menos dosis, no utilizo a 4,50, empiezo con 25, nada más. Bien, efectos secundarios. Tenemos distintas banderas de acuerdo al grupo Roma que pueden ser importantes porque la pregunta es, ¿y cuándo derivo al psiquiatra? Acá tenemos, si quieren sacar una foto, a todos los, para no detenerme en cada uno, todos los casos en los cuales es importante derivar a el psiquiatra. Y vamos a las conclusiones. La activación de la serotonina y noradrenalina son mecanismos claves para modular el dolor abdominal crónico. Las terapias psicofarmacológicas deben denominarse como neuromoduladores centrales y tienen una base científica, y hablándoles de neuromoduladores reducen el estigma. La gente no tiene problema de tomarse un clonazepam. Se dan el clonazepanazo a la noche y no tiene ningún drama. Y sin embargo, tienen miedo de tomar un cuarto de comprimido de amitriptilina. Es terrible. Transmitir una comprensión básica del eje cerebro-intestinal y su relación con los síntomas ayuda al paciente a comprender por qué los neuromoduladores son beneficiosos. Es esencial explicar los efectos beneficiosos y también explicar los efectos secundarios para que no abandonen. Cuando la dosis inicial del tratamiento es insuficiente, puedo aumentar. Tengo niveles hasta donde poder aumentar. Esto es importantísimo. El tratamiento no debe ser por 1 o 2 semanas. El tratamiento debe seguir 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque estoy neuromodulando. Entonces estoy empezando a hacer este sampling, esta cosa de que las neuronas tengan una mayor conexión, una mayor conectividad. La terapia de aumento, la combinación de 2 o más neuromoduladores es útil cuando la monoterapia no tiene éxito o es parcial o produce efectos secundarios. Y quería terminar con esta diapositiva porque realmente nos olvidamos, pero hasta en la morgue se dan cuenta que el que falleció tenía corazón.